todos, yo me llamo Verónica Guzmán y les voy a dar mi resumen del capítulo 3 del libro de Historia del Periodismo que habla sobre la progresiva modernización de la prensa en España. Este capítulo nos habla de que la dependencia contra Francia marcó el punto de inicio a nuevos planteamientos en la prensa española. Desde el final de la guerra de 1814 hasta 1833. Este es durante el reinado de Fernando VII. Serían amplios tiempos de régimen absolutista con el breve interregno liberal en 1820 a 1823. No sería pues hasta 1833, tras la muerte del monarca, cuando se empezó a instaurar progresivamente un estado liberal, que sería el básico y de los contenidos de la mayoría de periódicos en el siglo XIX en España. Se observa un claro predominio numérico de la prensa de partido. La prensa periodística, aún poco definida, se confundía muchas veces con la política, de tal modo que periodistas dependían de polieos que los sustentaban como plataformas personales u órganos de expresión propios. Incluso aquellos grupos políticos que fueron surgiendo del sistema, tanto a su izquierda como a su derecha, surgieron el mismo ejemplo y buscaban como una de las principales prioridades contar con periódicos propios, lo que suponía para ellos una especie de mayoría de edad. También este capítulo nos habla de la guerra de independencia y la emergencia intermitente del periódico político. Esto fue entre 1808 y 1833. Habla del primer periódico liberal que fue en Cádiz. Enfoca la principal actividad política en España en lucha contra Francia. Fue ahí donde con más fuerza prendieron los periódicos liberales. Los periódicos de mayor importancia dentro del campo liberal fueron el Semanario Patriótico y el Cancito. Bueno, este capítulo nos habla del ascenso de los principales diarios noticieros, hablando de la prensa de partidos, superior en número de cabeceras, de tornarse sin embargo inferior en calidad y en número de lectores. Tenemos entre estos El Heraldo, El Tiempo y La Época. También tenemos diarios moderados, mientras que entre los progresistas destacaron los diarios El Eco Comercio, El Clamor Público y La Liberia, y los diarios demócratas, que por su parte comenzaron a despuntar con la llegada de Bienio Progresista. Y estos eran La Discursión de Nicolás Rivero, La Democracia de Emilio Castelar y El Pueblo de García Ruiz. También en este capítulo habla de los grandes diarios de la primera década. En este se destaca El Imparcial. Habla de que en la correspondencia de España entraron en la Restauración como los periódicos de mayor circulación, manteniendo una dura pugna. En los primeros años, El Imparcial de Eduardo Gasset tuvo que superar dos importantes crisis. Los gobiernos estaban atentos a lo que decía El Imparcial, o sea, este era el diario del que todo el mundo estaba pendiente. En el mundo parlamentario estaban pendientes de lo que opinaba El Imparcial. En crisis ministrales se hacía causa del Imparcial, y un gobierno al que apoyaba El Imparcial podía echarse a dormir, según dice el texto, de tono liberal. Conservador y monárquico, su magisterio político fue especialmente indiscutido en los años 90, hasta el desastre colonial de Cuba y Filipinas. El liberal se planteó como alternativa progresista y pues El Imparcial, también desde una vista moderna del periódico. Este concedió una gran importancia a la sección de sucesos, lo que se puso de manifiesto especialmente en la explotación que hizo el crimen de la calle Fuencarral en el verano de 1888, que suele considerarse como el acta de nacimiento del periodismo sensacionalista en España, revelando distintos aspectos del asesinato de una viuda adinerada. El Liberal y otros diarios como El Resumen intentaron convertirlo en todo un progreso público contra el sistema penitenciario y la administración de justicia, con consecuencia también política. Muchos periódicos, incluso al final el Imparcial, entraron en el juego por temor a perder lectores. Bien, acabaron perdiendo credibilidad y su seriedad. Fundado en 1890 por Felipe Ducascal, vino a hacer la competencia el veterano deportivo La Correspondencia en España.
En 1891, al morir Ducascal, fue comprado por el político liberal José Canaleja. Esto fue mi pequeña aportación del capítulo 3. Tengan una feliz tarde.